la cobertura del tratamiento político de leyes, la opinión de los protagonistas, el día a día de los diputados y diputadas de la Nación. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Al virus lo frenamos entre todos. 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 Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos, el periodismo en el Congreso, transitando por todos los temas importantes que están en este momento siendo fundamentales para la vida política dentro de aquí, de la Cámara Baja y nuestra vida en definitiva, cuando estos temas de los que hablamos se conviertan en leyes. Señores, bueno, acabamos de venir de una comisión de cooperativas, de asuntos puntuales, porque ese otro sector tan pero tan importante en algunas provincias y en algunos sectores de las provincias argentinas es un modelo a imitar, creen los diputados que hablaron, los expositores en esta comisión, para salir de esta crisis. Pero ya vamos a interesarnos en este tema porque acá hay temas importantes como, por ejemplo, si esto va a seguir funcionando en forma virtual. ¿Esto qué significa? Las sesiones remotas. De hecho, están funcionando las comisiones porque de esta manera se está trabajando desde hace mucho tiempo. Dani Mosetti, ¿cómo va? Hola, Karin, ¿cómo va? Bienvenida. Muchas gracias. Aquí lo tenemos a Mariano Spetzapre. Hola, Marian. ¿Cómo estás, Karin? El pulso político está marcado ahora por la discusión que todavía no llegó a la Cámara de Diputados, pero en realidad está en el Senado, la reforma judicial. Eso está, digamos, alterando todo el clima político, lo vamos a comentar aquí. Exactamente. Amanda Alma. Efectivamente, hoy hubo comisión en la Cámara de Senadores, sigue habiendo mucha participación, va a haber de hecho 4 ministros en esta semana en ambas cámaras, así que el Ejecutivo sigue igual trabajando fuerte para que aquí también se avancen sesiones. Bueno, el tema era y es, como decía Mariano, reforma judicial, porque claro, tema que se está trabajando en el Senado, como decía Amanda, con un alto nivel de movimiento en lo que son las comisiones, y un tema que ayer, de hecho, lo estuvimos hablando con diputados de la oposición, es un tema que se niegan a tratar de esta manera, de esta forma, de la manera virtual. Repasamos un poquito lo que dijo Maximiliano Ferraro aquí. Judicial y a lo que creemos que finalmente persigue, que es objetivo de conseguir impunidad por parte de la vicepresidenta de la Nación, no es un tema prioritario hoy en el Parlamento Nacional, no es un tema prioritario en la Cámara de Diputados, que nosotros desde un principio siempre, por supuesto, dijimos que ninguna pandemia, ni estado de emergencia, ni estado de excepción podía suspender el funcionamiento de la República y por ende los poderes del Estado. Y es así como suscribimos en forma conjunta con los distintos bloques parlamentarios el protocolo de actuación que estuvimos teniendo y que fue anexado al reglamento de la Cámara y que permitió debatir y sancionar las leyes que todos conocemos que se estuvieron debatiendo, que a su vez también a las que hacen a la gobernabilidad que necesita el oficialismo, esas leyes ya se han logrado tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, como ustedes saben lo que es la reestructuración de deuda bajo jurisdicción extranjera y bajo jurisdicción local, la moratoria, la ampliación presupuestaria, más los otros acuerdos que se han alcanzado entre oficialismo y oposición, como podemos referirnos a lo que fue educación a distancia, teletrabajo, modificación de la ley de niñez vinculada a la incorporación del 102 y la situación de la pandemia del COVID-19, pero lo que claramente, volviendo a lo que les decía, nosotros nos preocupa y nos alerta el intento que se persigue con esta reforma judicial, porque, como le decía, ¿no?, tiene un claro objetivo y propósito de garantizar impunidad y quebrar el funcionamiento de la justicia independiente en la Argentina, y que a su vez también se está viendo en la embestida
que está habiendo contra el procurador, el doctor Casal, con la posibilidad de un inicio de juicio político, al que le pedimos que resista y que sabe que va a contar con el apoyo por parte de Juntos por el Cambio y la coalición cívica en rechazar lo que es la posibilidad de esta embestida y de juicio político. Ahí hablaba Maximiliano Ferraro como portavoz después de esta famosa reunión de la que también comentábamos ayer, donde Juntos por el Cambio sentó su posición concreta, definitiva. No queremos que ese tema venga aquí. El Congreso sigue funcionando, la Cámara de Diputados sigue trabajando, pero los diputados se niegan a seguir con este sistema si entra esto. Bueno, hay algunas contradicciones judicial. Porque justamente la oposición en la Cámara de Senadores sí está dando el debate. De hecho, hoy estuvo la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidades hablando de la reforma judicial en la Cámara de Senadores. Estuvo también la jefa de los defensores públicos hablando y referentes de distintos ámbitos, ¿no? Con la participación muy fuerte de la oposición. Allí, Juntos por el Cambio también está formando parte del armado de las listas de los invitados. Así que, bueno, formas diferentes de actuar de un lado y del otro de los pasos perdidos. Estaba muy concreto y delimitado con que reforma judicial era igual a impunidad, el diputado Ferraro, cosa que le preguntábamos, por supuesto, por otras cuestiones que tiene que tratar una reforma judicial. Reforma que, bueno, está siendo también analizada dentro del oficialismo con sus pros y sus contras, pero que todos coinciden en que se necesita, y ayer Moró lo decía y después lo vamos a escuchar, una reforma mucho más enorme, más integral, para que esto llegue con celeridad a que una justicia cambie para el ciudadano común, no solamente para los tribunales federales, que el principal cambio viene por ahí. El tema, Karin, es que está todo metido en la misma bolsa, porque al Parlamento llegó un proyecto de ley para modificar la justicia federal y para unificar algunos fueros aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Pero se está todo muy mezclado con la discusión por la Corte Suprema de Justicia, por la famosa Comisión de Notables, que va a estudiar cambios en la Corte Suprema de Justicia, en el Consejo de la Magistratura, y ahí por ese lado es donde la oposición dice, bueno, este es el costado en el que se busca impunidad para las causas del kirchnerismo en el pasado, ¿no? Por lo cual, la estrategia de la oposición al cuestionar el protocolo actualmente es más bien de demorar el debate, sobre todo aquí en la Cámara de Diputados, demorarlo lo más posible, porque en el Senado hay mayoría oficialista y seguramente se va a aprobar la ley así como está hoy, más allá de que hay negociaciones para hacerle modificaciones. En diputados también el oficialismo puede conseguir una mayoría para votarlas, porque de otro modo la oposición estaría en otra estrategia, estaría en la disputa del voto a voto, y no está en esa estrategia, está en la estrategia de demorar el debate. ¿Pero demorar para qué? ¿Cuál es el objetivo fundamental? Y bueno, se puede ejercer presión política en otros sectores. Por ejemplo, hay varios fallos de distintos tribunales, Cámara del Crimen, Cámara de Casación, digamos, fallos y acordadas que están diciendo nosotros no queremos esta reforma judicial. Es decir, hay una estrategia que, digamos, es más amplia que solo la del Parlamento. Bueno, tiene que ver con la negociación, la negociación fina de lo que es el proyecto. En el caso de que se siga postergando esto, ver la posibilidad de que el oficialismo les ofrezca por ahí insertar algún cambio, hacer alguna modificación. Entonces, cambios que de hecho se están trabajando ahora, ¿no? Exacto, que se están trabajando, pero me parece que están jugando los tiempos y también esperando otros proyectos que van a ser clave. Y como dice Mariano, es todo un paquete, es un entramado, un cronograma que se va entremezclando y ir sacando algunos proyectos y algunas iniciativas. Porque lo decías muy bien, no estuviste ayer, Amanda, se tiene que entender como gesto político, el no dar quórum. No es, bueno, no quieren trabajar. Por supuesto, los diputados van a decir lo que tienen que decir y lo que creen que tienen que decir frente a la oposición. Pero acá hay gestos políticos concretos. Sí, además tiene que ver con las estrategias políticas, ¿no? Hay un rol que es la oposición, hay otro rol que es el oficialismo, hay distintos tipos de oposición también. Una cosa es tener un bloque mayoritario tan abroquelado de 116 diputados que ponen en juego, sin duda, la posibilidad de tener quórum, que se requiere 129, también las mayorías. Así que sí, es un poco la tensión que se da entre los distintos sectores. Ahora bien, también es verdad que la necesidad de renovar el protocolo tiene que ver con toda una dimensión de otros problemas que aparecen en el contexto de la pandemia y que son un poco impredecibles, ¿no? Así como vino la ampliación presupuestaria hace una semana atrás, frente a los argumentos de muchos sectores de la oposición, que no se haga por decreto, bueno, tiene que ver con gestos que se van midiendo a lo largo de todo el proceso, ¿no? Esta sería la tercera renovación del protocolo,
Juntos por el Cambio dice, bueno, ya dimos un montón también en estos meses, ¿qué más necesitan? Y el oficialismo dice, no queremos solamente trabajar temas de coyuntura, queremos ir hacia adelante ya pensando en un proceso político más allá de las acciones limitadas por la pandemia. Leopoldo Moro así se expresaba ayer con respecto a este tema. El Cambiemos inventó la teoría de que la Cámara no puede funcionar de manera remota si no es con los temas que quieren tratar ellos, lo que es absolutamente ridículo. ¿Por qué? Porque ha habido una elección. En una elección donde el Frente de Todos ganó muy legítimamente, con una mayoría muy importante, casi del 49%, 49 y pico por ciento de los votos, y obviamente el Senado y la Cámara de Diputados reflejan esa voluntad que la gente expresó. Precisamente mañana se va a cumplir un año de las PASO, que fue el preludio del triunfo en el mes de octubre. Mienten descaradamente. En primer lugar, porque no es solamente la reforma judicial lo que no quieren tratar. No quieren tratar la reforma judicial, no quieren tratar el gravamen a las grandes riquezas, que es imprescindible y urgente porque el Estado ha hecho un esfuerzo descomunal durante estos meses desde el punto de vista fiscal para poder sostener la actividad económica. Pagamos la mitad de los salarios de los empleados registrados, entregamos el IFE. Bueno, no quiero enumerar todos los esfuerzos fiscales que se han hecho, y es imprescindible garantizar ingresos, y ya hay un consenso en la sociedad del 80%, lo dicen las encuestas, en el sentido de que las grandes fortunas hagan un aporte extraordinario. Estamos hablando del impuesto a los bienes personales, que recaerían no más de 12.000 personas sobre los 44 millones de habitantes, pero ellos, bueno, defienden esas 12.000 personas. Entonces tampoco quieren discutir eso. Han incluido ahora no discutir tampoco la media sanción que el Senado ya dio, y están diputados de la Comisión Investigadora de Vicentín, porque también defienden a los estafadores de Vicentín. Entonces, no es cierto que sea nada más que la reforma judicial. Por otra parte, tampoco hay ninguna limitación tecnológica. Bueno, y la discusión va a seguir, al menos por ahora, porque todavía no hay acuerdo, pero como bien decía Amanda, en Senado están trabajando la oposición, en comisiones se está, lógicamente también, en comisiones se podría seguir trabajando, de hecho, sin emitir dictamen. Sí, si con se reuniones sigue informativas. Con reuniones informativas, como de hecho fue la reunión que acaba de suceder. Un dato que dio hoy la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades en el marco de este debate de la reforma judicial tiene que ver con la credibilidad del sistema judicial, ¿no? Y planteó que según una encuesta que presentó hace poco tiempo la Universidad Católica Argentina, 9 de cada 10 argentinos descreen la justicia, y el nivel de credibilidad que tiene la justicia específicamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene que ver con un 7% de credibilidad. Entonces, estos datos fueron los que tomó un poco la ministra para poner sobre la mesa que hace falta debatir seriamente y profundamente una reforma judicial, más allá de este debate que hoy tiene que ver con la justicia federal. Exactamente, porque hay que separar las cosas, ¿viste? Porque si uno lee todo junto, reforma de la justicia, todo. No, momento. Entra primero por federal, de hecho ayer el diputado nos lo explicaba, Morón nos lo explicaba por qué entra federal primero, pero que la discusión se tiene que dar, y entiendo que la oposición está pidiendo una cosa más profunda. Bien, perfecto. No me apures, que estamos hasta las 7, espérate. Ya estamos. Reunión de Comisión de Asuntos Corporativos, Cooperativos Mutuales y de Organizaciones No Gubernamentales. ¿Qué significa esto? ¿De qué manera? Otra forma de trabajar, y como decía al comienzo, para las provincias, por ejemplo, es fundamental para motorizar la economía. Economía que se necesita motorizar ya, absolutamente. Bueno, tema interesante, ¿no? Sí, ahí como muchas de las reuniones de comisión y las reuniones informativas que venimos teniendo en las últimas semanas, ¿cómo se va a diagramar la pospandemia? ¿Cómo van a seguir trabajando los distintos sectores? Así que hoy fue el turno de esta comisión, que estaba invitado Mario Cafiero por el INAES. Finalmente dijeron que hoy no estaba disponible. Así que igual se reunieron y estuvieron charlando. Bien, es Enrique Esteves, que la otra vez tuvimos una conversación con el diputado Esteves, que, bueno, lo llamamos por otro tema. Pero es así, no importa. Habló de lo que tenía que hablar. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo va? Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto charlar con ustedes. Esta vez no le pregunto de qué quiere hablar porque lógicamente estuvo en esta situación, en esta comisión de reunión de mutuales y ONGs. Bueno, cuéntenos por favor, arranca un largo camino, ¿no? Para poder hacer leyes que tengan que ver en este sentido con motorizar la economía desde otro lugar. Así es. Bueno, hoy tuvimos una reunión de comisión informativa con la participación de representantes de distintos sectores del mundo cooperativo, entendiendo de que es un sector muy importante, ¿no? Estamos hablando de un sector que hace un aporte al 10% de nuestro Producto Bruto Interno. Y aparte, lo que muchos vemos es que desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista económico, es una economía, la economía social, la economía solidaria, que claramente puede hacer un aporte sustancial para salir de esta crisis en la que nos depositó la pandemia, pero también para salir de una crisis estructural en la Argentina. Creo que la necesidad de nuestro país de concentrarnos en la construcción de un modelo de desarrollo productivo, sin duda alguna, tiene que tener a la economía social como uno de sus pilares. Y en este sentido empezamos hoy a escuchar a distintos sectores vinculados al cooperativismo en la comisión, como vos decías, de cooperativismos, mutuales y organizaciones no gubernamentales. Diputado, ¿cómo está? Buenas tardes, Amanda Alma lo saluda. Escuchamos la experiencia de algunos cooperativistas que tienen, cooperativas que llevan más de 100 años. Justamente estuvo presente la presidenta de la Cooperativa del Hogar Obrero contando la incidencia que ha tenido en la construcción de viviendas. Justamente en estos últimos días se han planteado varios puntos, proyectos, planes de intervención desde el Ejecutivo Nacional que tienen que ver con el saneamiento urbano, con el desarrollo también de viviendas. ¿Cómo ve usted a partir de esta reunión que puede incidir todo este trabajo mancomunado con las cooperativas que en todos los lugares del país tienen sus desarrollos y además una forma de trabajo solidaria? Claramente que el Estado, desde nuestra óptica, tiene que fomentar el trabajo de la economía social. Nosotros estamos hablando, como vos bien decías, de construcciones que en algunos casos tienen más de 100 años. Y muchas veces está arraigada, ¿no?, en el inconsciente colectivo esta idea de que el sector de la economía social está vinculado a un sector informal, ¿no? O de pequeña escala. Y esto no es así. En la Argentina hay cooperativas extremadamente importantes que incluso tienen un volumen mayor que muchas empresas del sector privado, ¿no? Entonces, fíjense que en el abordaje que ha tenido el Estado Nacional para colaborar con distintos sectores en esta pandemia, no se ha tenido un trato por igual al sector de la economía social que al restante sector productivo, ¿no? Por eso nosotros hemos incluso pedido en su momento que se incluya las cooperativas dentro de lo que es la asistencia al trabajo y a la producción, que se pueda trabajar para, de alguna u otra manera, analizar la situación de los monotributistas, de trabajadores asociados a distintas cooperativas de trabajo. Obviamente, una situación particular de las cooperativas de servicios, ¿no? Porque son como subdistribuidores, donde las grandes distribuidoras no dejaban de cobrarles, pero a su vez estas cooperativas de servicios no podían cobrar a los usuarios. Claro. Ni hablar del rol que tienen en el acceso a cuestiones básicas las cooperativas de consumo, ¿no? Es decir, está demostrado de que este sector hace un gran aporte, no solamente desde el punto de vista de garantizar derechos, sino también con una mirada que no está directamente puesta en el lucro absoluto, ¿no? Y creo que eso es un mensaje importante para una sociedad como la Argentina, donde está la mitad de nuestra sociedad bajo la línea de pobreza, ¿no? Y con grandes índices de desigualdad. ¿En Santa Fe nos podría dar algún ejemplo de cooperativismo que sea realmente exitoso, que haya pasado por problemas, conflictos y se haya levantado? Sabemos que en todo el país hay varios, pero le digo en su provincia para entrar un poco en el tema y ver de qué estamos hablando concretamente. Bueno, hay muchas empresas recuperadas que funcionan bajo el formato del cooperativismo, lógicamente. Cuando fue la crisis del 2001, sabemos que una de las herramientas solidarias que hubo fue la del cooperativismo para dar respuesta a muchísimas personas que quedaron afuera del sistema. Y en ese sentido, en la provincia de Santa Fe,
el Estado, el rol del Estado en la construcción de obra pública fundamentalmente, ha sido fundamental en el sostenimiento y en el crecimiento de muchas cooperativas de trabajo que han hecho, valga la redundancia, un trabajo muy importante. Y también hay cooperativas muy importantes, como les decía, de servicios, ¿no? De telefonía, de gas. Es decir, creo que están cumpliendo un rol muy importante, se ve de punta a punta del país. No hay una sola provincia donde el cooperativismo no sea realmente protagonista en los rubros más variados. Y por eso que es importante tener muy en cuenta a este sector, en esta idea de que desde nuestro punto de vista falta en la Argentina la construcción, la existencia de un modelo de desarrollo productivo donde sin duda la economía social tiene que ser protagonista. Diputado Mariano Espesaro lo saluda, buenas tardes. Hay una vieja discusión en el país. ¿Las cooperativas tienen que pagar ganancias o no? Bueno, me parece que no, porque nosotros estamos hablando justamente de un modelo de construcción de economía que no tiene que ver directamente con el lucro, sino que tiene que ver justamente con una mirada diferente de una construcción económica, ¿no? Y en ese sentido hay mucha tela para cortar en nuestro país en lo que tiene que ver con cuestiones jurídicas o legales o normativas para colaborar y mejorar el mundo del cooperativismo y de la economía social. Desde repensar el INAES como un espacio realmente que pueda dar respuestas, pero que aparte también no solamente, fue un cambio simbólico, pero un cambio al fin, que el INAES esté hoy, obviamente, en el Ministerio de la Producción, ¿no? Creo que eso es un mensaje. Bueno, ahora ese mensaje hay que traducirlo en políticas públicas concretas, hay que traducirlo en trabajos que nos permitan, obviamente, llevar a la práctica lo que un poco estamos conversando en estas reuniones de comisión. INAES, Instituto Nacional de Cooperativismo y de Emergencia, Economía social. Sí. Economía social, exactamente, como para el televidente entender un poquitito más. ¿Qué tal, diputado Daniela Mosetti? Le quería consultar, precisamente hoy estaba invitado Mario Cafiero, el titular de INAES. Se va a repensar esta reunión, tienen previsto repensar este cronograma. Y también hablar de... Hubo soluciones de parte del Poder Ejecutivo en medio de la pandemia con respecto a los trabajadores registrados, a las empresas, a los sectores que no recibían ningún ingreso. ¿Hay alguna política que esté en marcha? ¿Se trabajó en algún proyecto en particular para estas cooperativas, estas economías sociales que tienen empresas de distinta escala? Buenas tardes. Se le dio una ayuda, pero no fue lo mismo, por eso nosotros reclamamos que sean incluidas dentro de los ATP, ¿no? Que es esta ayuda al trabajo y a la producción. Por un lado eso. Por otra parte, el acceso al crédito por parte de las cooperativas, del sector cooperativo, sobre todo a través del Banco Nación, también es una buena herramienta, pero la realidad es que no tiene los resultados que se esperaban originariamente. Son todos temas que tenemos que ir abordando. Nosotros con Cafiero, obviamente, que tenemos un diálogo bastante seguido, ¿no? Con lo cual es materia de análisis permanente cada uno de estos temas y sin dudas entiendo que va a participar en las próximas reuniones, porque esto tiene que ver, y quiero realmente destacar este trabajo que se está haciendo en muchas comisiones donde estamos abordando temas muy importantes. Se dio con la construcción de la ley de teletrabajo, se está dando, esperemos que haya también una sanción próximamente de una ley nacional de humedales, se está dando ahora con el sector de la economía social, donde realmente estamos trabajando y escuchando a distintos sectores. Esto creo que es algo muy importante porque la participación de la ciudadanía nos permite también salir muchas veces de este rasgo negativo, desde nuestro punto de vista, lógicamente, que tiene que ver con la confrontación permanente, ¿no? Necesitamos construir acuerdos, y eso es lo más importante. ¿Cómo está viendo? Justamente me da pie para preguntarle acerca de lo que está sucediendo hoy por hoy, con Juntos por el Cambio y la negativa a seguir en el tratamiento virtual, si entra la ley de reforma judicial. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, un poco como todo, ¿no? Me parece que está claro que el Parlamento tiene que funcionar. Esto es algo en lo que todos tenemos que colaborar, pero también está claro que esta situación de pandemia
nos ha quitado de alguna manera la normalidad en la cual veníamos funcionando. Y ustedes saben que en el trabajo legislativo lo presencial es muy importante y estaba muy arraigado a nuestra práctica diaria, ¿no? Bueno, esto claramente cambió, se nos dificulta un poco funcionar como estábamos acostumbrados nosotros, y está claro que si bien el consenso y los acuerdos eran importantes antes, hoy lo son más todavía. Y en este sentido hay valoraciones políticas. Yo creo que independientemente de la temática que tengamos que abordar en el marco de sesiones virtuales o que fueran mixtas, digamos, creo que tiene que existir un acuerdo, fundamentalmente un acuerdo en torno a cómo funcionar. Y ese acuerdo tenemos todos la misma responsabilidad. Obviamente quizá el oficialismo tiene más herramientas para poder garantizar ese acuerdo, pero sin duda no va a funcionar si no hay un acuerdo. Mariano. Ahora, diputado, este acuerdo que se podría alcanzar en las próximas semanas, supongo, porque esta semana ya está más con reuniones informativas, ¿usted lo ve viable o ve en la oposición, en Juntos por el Cambio, la oposición mayoritaria, para decirlo más precisamente, una postura más intransigente de decir, bueno, esto no va a suceder acá? A ver, digamos, cada espacio político tiene derecho a tener la posición que entienda que es correcta. Lo que nosotros creemos es que, a ver, no podemos mezclar las cosas, ¿no? Y también creo que en ese sentido todos los sectores, sobre todo el oficialismo, porque obviamente cuando uno es oficialista es cuando mayor responsabilidad tiene, ¿no? Y en este sentido creo que cuando mezclamos la forma de funcionar que estamos teniendo en este momento con temáticas específicas que generan obviamente un gran debate social como es una reforma judicial, bueno, tenemos que tener obviamente en la mano percibir cuál es el ritmo que está teniendo este debate. Si vemos que no hay un consenso suficiente y que aparte se van a meter otros temas, bueno, está claro que no es posible avanzar de una manera no digo que correcta o incorrecta, pero lo que sí digo, de una manera que permita construir el objetivo que uno está apuntando, ¿no? Si mezclamos todo y encima no contemplamos la mirada en un tema que es tan central, ¿no? Como es la reforma de uno de los 3 poderes del Estado, si no se contemplan las miradas y eso genera rigideces, bueno, está claro que no se puede avanzar con una reforma de estas características. Porque ayer el diputado Moró decía que, bueno, no importa, seguiremos trabajando y lograremos quórum con los partidos de la oposición minoritarios. ¿Le darían ustedes quórum entonces, como dice el diputado Moró, para tratar reforma judicial? No, pero a ver, yo creo que nosotros vemos la situación de una manera diferente. Bien. No estamos hablando de un trámite legislativo común y corriente, normal. Estamos hablando de la reforma de uno de los 3 poderes del Estado. Sí. O sea, para eso, obviamente, hay que construir acuerdos. Y para construir acuerdos hay que construir confianza. Y para construir confianza hay que caminar un caminito que hay que estar dispuesto a transitarlo. Si nosotros creemos que este debate es solamente un trámite parlamentario, bueno, me parece que no estamos al menos entendiendo el espíritu de un tema tan... Primero, el espíritu, obviamente, de un acuerdo democrático. Y segundo, no estamos a la altura para debatir una transformación tan importante y tan profunda como la que necesita el Poder Judicial. Yo escuchaba la introducción que ustedes hicieron anteriormente y fíjense que si hay desconfianza en la justicia, que es bastante obvio, también hay desconfianza en la política. Entonces, nosotros que tenemos la responsabilidad como funcionarios públicos y que la gente nos ha elegido, también tenemos que actuar de una manera tal que permita reconstruir la confianza con la sociedad para después poder empezar a debatir seriamente temas tan trascendentes como es la reforma de uno de los 3 poderes del Estado. Diputado, en ese sentido le quiero preguntar justamente Juntos por el Cambio, usted no participa, no pertenece a Juntos por el Cambio, pero está participando del debate en la Cámara de Senadores, que es la Cámara iniciadora, porque tiene que ver con la reforma del sistema federal, ¿no? Donde las provincias tienen ahí también una incidencia particular. La Cámara de Diputados va a ser revisora. Allí entonces aparecen algunas, bueno, al menos contradicciones entre una postura en una Cámara y en la otra. ¿Usted cree que si avanza en Senado puede, en ese sentido, Juntos por el Cambio, tener una posición por ahí más colectiva, corporativa y avanzar en las próximas semanas más cerca de la resolución en el Senado en diputados para habilitar este debate?
A ver, no sé qué es lo que hará Juntos por el Cambio. Yo creo que esto es un proceso en el cual hay que intentar contemplar las distintas miradas. ¿Por qué contemplar las distintas miradas? No porque no haya habido una elección, no porque no haya un oficialismo y distintos sectores de la oposición, sino porque estamos hablando de un tema central. Es decir, el Poder Judicial es el poder que hace cumplir las reglas que entre nosotros nos ponemos para poder vivir en una sociedad. Con lo cual, la confianza en el Poder Judicial es fundamental. Esto ya viene, digamos, con antecedentes de desconfianza por parte de la sociedad. A mí creo que lo que debería apuntar esta reforma es a restablecer la confianza de la ciudadanía en términos generales en el Poder Judicial. Entonces, lo que a mí me interesa no es hacer una reforma por hacer una reforma, porque, digamos, ustedes saben que en la Argentina hay leyes que son muy, muy lindas y que uno las puede destacar mundialmente. Ahora, si esas leyes después no se aplican en la realidad y el ciudadano no tiene, obviamente, garantizados los derechos que se garantizan en esas normas, no tiene ningún sentido. Con lo cual creo que es más estamos en un tema en el que desde mi punto de vista, si no es más importante, es igual de importante el qué como el cómo. Y me parece que el cómo hay que reverlo de alguna manera. Correctísimo, diputado. Vamos a seguir con este tema fundamental porque va a ser, lógicamente, cuestión para ser debatida y analizada en las próximas semanas. Gracias, diputado. Muy amable. Por favor, gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes. Muy amables. Bien, la Comisión de Asuntos me sale constitucionales inmediatamente, pero no, cooperativos, de mutuales y de ONGs que recién habíamos comentado, va a ser algo interesante, más allá de la cuestión de ganancias o no, porque en verdad no sabe que no tenían ATP, por ejemplo, aquellos que están... Y depende de cada empresa. La discusión de ganancias es muy interesante. ¿Por qué? Porque muchas cooperativas son chicas, pero a veces se agrupan y se forman grandes empresas. Por ejemplo, lo anoté. Sancor en la historia. Sí. Sin ir más lejos, como el de la provincia del diputado. Esa es una de las discusiones. La otra discusión es que en los pueblos son muy importantes las cooperativas, proveen luz, proveen servicios, proveen agua, es decir, son muy importantes y tienen que ver con el entramado de cada pueblo, Karin. Entonces, en Bahía Blanca justamente dieron un ejemplo de integración de cooperativas que es inmenso y que tiene que ver incluso con el precio de las compras de aquellos que están unidos. Y ahí viene de vuelta después las quejas de las grandes empresas que dicen le dan ventaja a la cooperativa y las cooperativas se unen. Bueno, por eso yo le planteaba al diputado que es una vieja discusión, ¿no? Claro, está muy bien. También hay algunas modificaciones que se están buscando hacia la ley de cooperativas hace varios años ya aquí en la Cámara de Diputados. Una tiene que ver con el impedimento de que formen parte de las comisiones directivas de las cooperativas aquellas personas que hayan sido privadas de la libertad. Una situación compleja que desde las organizaciones de liberados vienen trabajando hace muchos años y aún no se ha modificado aquí ni en la Cámara de Diputados. Y obviamente tampoco en el Senado, porque es una estrategia y una herramienta muy útil para salir adelante en la integración y la inclusión laboral de aquellas personas que han sido condenadas, que han cumplido una condena y que luego, bueno, les cuesta muchísimo obtener trabajo. Así que esa es una deuda muy importante que tienen hoy y que afecta principalmente a mujeres, a travestis y trans, sin duda, que están casi todas criminalizadas, y a muchos varones jóvenes, ¿no? Que también tienen condenas y que no pueden formar parte de las decisiones de las cooperativas. Más que interesante, Jimena García, diputada UCR Santa Fe. Hoy Santa Fe lleva la delantera, diputada, recién salió Enrique Esteves, ahora usted, gran provincia, lo sabemos, por supuesto. ¿Cómo va? Buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto estar conversando con ustedes. Escuché recién a Enrique Esteves, también comprovinciano, él de Rosario, yo de la ciudad de Santa Fe, y también preocupado por la iniciativa de reformas judiciales, y formamos parte los dos de la Comisión de Cooperativas Mutuales y Organizaciones No Gubernamentales. Bueno, con respecto a esta comisión, después vamos a entrar en otros temas, por supuesto, pero con respecto a esta cuestión, ¿qué nos tendría que quedar en claro? ¿El trabajo de ustedes hacia dónde debería ir después de haber escuchado a grandes referentes de las cooperativas, incluso contando historia a Heller del banco y demás? Claro, exactamente. ¿Para dónde tendría que ir la cooperativa en 2020 y para salir de esta crisis? ¿Cómo podría ayudar? No, la verdad que el contexto en el que nos encontramos es un contexto que de alguna manera los índices
son acuciantes, son alarmantes, los índices económicos y el estado de situación de la economía argentina es de un diagnóstico oscuro que nos tiene que poner a todos a pensar en proyecciones y en alternativas para salir adelante. Hoy ya tenemos datos reales de que se han perdido 750.000 puestos de trabajo. El índice de la OCDE indica y pronostica una baja del PBI de entre el 10 y el 15%. Las pymes en nuestro país, ya 45.000 han cerrado sus puertas, han bajado sus persianas, por lo tanto no han podido seguir con su actividad productiva, y en ese sentido desde el Congreso, desde la Cámara de Diputados, el viernes 31 de julio logramos aprobar una iniciativa que nosotros presentamos en mayo, ya avisorando la situación en la que nos estábamos encaminando, de suspensión de ejecuciones de deudas y de prórroga del periodo de exclusividad en los procesos concursales para que tanto acreedor como deudor puedan discutir sus acuerdos y de alguna manera se pueda homologar judicialmente y podrían seguir con su actividad productiva, acreedor satisfaciendo sus créditos y deudor pudiendo trabajar y no teniendo que la pandemia no termina representando un golpe letal de cierre de sus puertas y seguir con su actividad productiva tan importante y eje dinamizador de la economía argentina. En este sentido es que la Comisión está trabajando en una agenda en donde está convocándose a cada uno de los referentes de cooperativas de trabajo, cooperativas de servicios, cooperativas de producción. Por eso pudimos contar con la presencia de Carlos Yanisotto, que es presidente de Coninagro, de Eduardo Form, que es vice de Cooperar, también con Carlos Heller, presidente del Banco Credicop. Y es muy importante esto que remarcaba Heller. Yo vengo de la Universidad Nacional del Litoral, forjé mi militancia en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y es ese lugar en donde también uno logra ver y visualizar cada uno de estos emprendimientos que hoy Carlos Heller comentaba, como es la planta de alimentos de la Universidad Nacional del Litoral, que se ha hecho a través de una economía cooperativa, trabajando para hechos extraordinarios como hoy es el de la pandemia, y en su momento acá en Santa Fe vimos las inundaciones y la universidad tenía un rol trascendental. Produce alimentos equilibrados en sus nutrientes, muy bajo, de muy bajo costo, y que trabaja permanentemente con organizaciones, con cooperativas que se encuentran ancladas en barrios vulnerables de la ciudad y de la provincia. Así que la verdad que acá el modelo cooperativo funciona muy bien, y la provincia santafesina tiene una historia de organización en cooperativas, también por el hecho de que es una provincia que está forjada en base a inmigrantes que han encontrado en esta forma de organizarse, la solidaridad, la economía social, un modelo que les permite desarrollarse y producir. Y por eso nosotros en Argentina a Santa Fe se le dice que es la capital de las cooperativas, contamos con más de 800 cooperativas. Claro. Y como bien escuchaba recién que uno de los panelistas estaba conversando y decía que Santa Fe, en el interior del país, muchos servicios esenciales los proveen las cooperativas, y así claro. Es, en el interior de la provincia de Santa Fe, las cooperativas son las que proveen el agua potable, la electricidad, el gas, por eso realmente para nosotros son esenciales en todas sus dimensiones, tanto cooperativas de producción, como por ejemplo las cooperativas del agro, como las cooperativas telefónicas, las cooperativas de servicio, las cooperativas de trabajo que forjan en principios, en valores y en hábitos laborales para que puedan insertarse en el mercado laboral. Así que para nosotros es muy importante esta comisión, y que también se pueda abrir a los diferentes referentes que vamos a tener el gusto de escuchar los próximos martes. Este martes, el martes que viene Mutuales, y el martes siguiente de ONGs. Perfecto. ¿Qué tal, diputada Daniela Mosetic? La saluda. Como referente de la UCR, bueno, la UCR forma parte de Juntos por el Cambio y tuvieron una posición muy fuerte con respecto al funcionamiento de la Cámara de Diputados. Ahí el Juntos por el Cambio está rechazando lo que es la reforma judicial.
El oficialismo está intentando ingresar, tratando de venderla por el lado de la inseguridad, por el lado de la celeridad de los trámites. Y la provincia de Santa Fe es una de las provincias que está en el centro del tema de la inseguridad. ¿Ustedes vinculan de alguna manera esta reforma judicial con el combate a la inseguridad? ¿Creen que puede tener alguna mejora a nivel provincial o creen que está separada en este caso? Bueno, la verdad que nosotros en principio desde Juntos por el Cambio rechazamos a priori esta iniciativa del Gobierno Nacional, del oficialismo, del Frente de Todos, de la reforma judicial, por considerarla, primero, por varias razones. En primer lugar, como decíamos anteriormente, la crisis acuciante económica en la que nos encontramos nos pone que en la agenda de prioridades la reforma judicial hoy no lo es, no forma parte. Es más, estamos reclamando desde el primer momento que el Gobierno Nacional nos convoque a una mesa en donde esté todo el arco político, opositor, comunidades y referentes de la comunidad científica, académica, de la sociedad civil, para poder discutir cómo vamos a salir de la situación en la que nos encontramos. Para esto se requiere un gran marco de acuerdo, de consensos, en donde delineemos entre todos el camino y que tratemos de salir de los fundamentalismos y de las posiciones radicalizadas. Y por esa razón creemos que esto de alguna manera es una provocación, porque no nos han convocado durante todo este tiempo y ahora propone una reforma judicial en donde una comisión, en donde propone una comisión para que analice el funcionamiento de la justicia federal, y uno de los integrantes es el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, el abogado Beraldi, lo cual también de esa manera nos pone en un estado de alarma, porque ya hay algunos hechos que hacen que nosotros de alguna manera nos pongamos, tengamos algunas presunciones en contra de la reforma judicial y que no venga a resolver el problema de fondo, que son graves también, porque no desconocemos que la justicia tiene muchísimos debes y que en muchos casos no responde a los objetivos que tienen que ver con el acceso de la ciudadanía a la justicia, con resolver sus conflictos en tiempo y en forma. En muchos casos no los resuelven, y cuando los resuelven tarde, es decir, la morosidad hace que se llegue tarde y se llegue mal. Hoy un promedio de causas de corrupción lleva 14 años en resolverse, entonces la verdad que también la desconfianza por parte de la ciudadanía en el Poder Judicial es grande, y los jueces tienen que rendir cuentas, los jueces se tienen que conocer qué es lo que están haciendo los jueces, quiénes son los jueces, por qué razones fallan de una determinada manera. El Poder Judicial es un poder integrante del Estado, tiene dentro de sus atribuciones la de impartir justicia, la de investigar, perseguir, responsabilizar y llegar a la verdad. Y eso es lo que se reclama por parte de la ciudadanía. Por eso entendemos que la reforma judicial es una necesidad, pero no de ahora. No consideramos que tiene que ser parte del escenario coyuntural, sino que es una discusión más profunda que lleva su tiempo y que aparte tiene que ser discutida con todos los actores y con las miradas y las perspectivas de diferentes ámbitos. Porque diputada, cuando tenemos problemas complejos, las soluciones también lo son. Diputada, disculpe que la interrumpa, Amanda Alma la saluda. Le quiero preguntar sobre este punto que usted está justamente dando cuenta, que tiene que ver con la oportunidad para debatir o no la reforma de la justicia federal. Lo que dice el oficialismo y parte de la argumentación que también llevó adelante la ministra Lozardo cuando la presentó la semana pasada es que se recoge una serie de proyectos que venían siendo trabajados justamente por Juntos por el Cambio, presentados en la Cámara de Senadores de la Nación, para dar cuenta de esta necesidad de mejorar el funcionamiento de la justicia federal en particular, más allá de todo ese otro trabajo que se ha encargado una comisión en particular para que investigue o trabaje sobre una propuesta de mejora de la justicia. Entonces, en ese sentido, si Juntos por el Cambio está participando fuertemente también en el Senado, hoy estuvieron de hecho los senadores que conforman ese bloque, ¿por qué no discutirlo también una vez que esa Cámara se ponga de acuerdo, que es la Cámara original, y aquí hay que hacer una revisión, de trabajar en ese sentido, y luego cuando llegue aquí en unas semanas, 3, 4, todavía no se sabe cuántas audiencias va a haber ni cuándo se va a sancionar, igualmente seguir trabajando más allá de cuándo llegue la reforma judicial? Puede llegar después del presupuesto, incluso cuando el presupuesto ya esté presentado. Eso no quiere decir que se esté discutiendo en el Senado que inmediatamente se tenga que forzar aquí la aprobación. ¿Por qué impedir entonces el funcionamiento o la renovación del protocolo con ese argumento?
Porque nosotros lo que consideramos que hay algunos hechos que contribuyen a nuestra hipótesis de que atrás de la reforma judicial existe una intención de garantizar un pacto de impunidad del kirchnerismo y precisamente de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La comisión contribuye a nuestra hipótesis, al mismo tiempo la propuesta de la cantidad de creación de la cantidad de juzgados en Comodoro Pi, en donde pasan las causas de corrupción, es otra de las causales y las razones por las cuales también nos ponemos en estado de sospecha y de alarma ante esta iniciativa. Estamos hablando de un proceso acusatorio y sin embargo lo que se propone en crear son juzgados y no fiscalías, y al mismo tiempo lo que consideramos es que esta reforma, teniendo en cuenta la cantidad de juzgados que se proponen crear, más secretarías, más algunas fiscalías, implicaría un costo de 4.000 millones anuales, cosa que consideramos que hoy no es prioritario, no es parte de las necesidades de la ciudadanía, y que si la justicia hoy funciona mal, se debe hacer responsable a los jueces, a los fiscales, que son los responsables de no impartir justicia de manera imparcial, de manera eficaz, de manera eficiente, en los tiempos que correspondan, pero no crear una superestructura para suplir las falencias actuales. Y por eso, en ese mismo sentido que me preguntaban sobre el narcotráfico, están dadas todas las normativas, están dadas todos los órganos institucionales, es decir, existen los resortes para que hoy el Poder Judicial actúe, persiga a los culpables, castigue, responsabilice, pero bueno, esto tiene que ver con un compromiso laboral, republicano, tiene que ver con una vocación de servicio, y que creemos que una reforma judicial que de alguna manera tiene algunas características que ya nosotros nos ponen en un estado de sospecha por presumir que la intención de fondo es un pacto de impunidad para la vicepresidenta y algunos amigos más del poder, nos hace ponernos en esta posición de Juntos por el Cambio, de rechazar de plano una reforma que consideramos que nació no nata, es decir, que el objetivo final que quiere cumplir desde el primer momento no podría cumplirse ya por estar condicionada esa comisión con el abogado Cristina Fernández de Kirchner formando parte. Diputada, por la respuesta que está dando a mis compañeras, intuyo que el tema de la comisión es casi más importante para ustedes que el tema de aumentar la cantidad de juzgados federales, que es realmente lo que se está discutiendo en el Senado de la Nación y que podría pasar a la Cámara de Diputados, porque creo que para su provincia, para la ciudad de Santa Fe, es importante tener más juzgados federales. Seguramente hace al mejor servicio de justicia. Ahora, la comisión evidentemente no contribuye a generar confianza, que es lo que decía el diputado Esteves de su provincia, ¿no? Esa falta de confianza, a mí me da la impresión, diputada, que cuando ustedes vieron el título solamente de reforma judicial, ya, digamos, se alertaron por completo, ¿no? ¿Cómo sería, a partir de esta situación, la construcción de confianza? Es decir, si todos coinciden, oficialismo y oposición, en que la justicia está funcionando mal y que hay que reformar de alguna manera, ¿cuáles son los pasos que habría que dar para construir confianza entre los distintos bloques políticos? Yo creo que principalmente convocando a todo el arco opositor para discutir desde el lugar en que nos encontramos cuál es la justicia que queremos. Y no me parece que nos tengan que condicionar con esta comisión en donde ya están puestos y designadas las personas que van a hacer un análisis sobre el funcionamiento de la justicia, y una de ellas es un abogado que litiga en la Corte y que es abogado de la vicepresidenta, que está investigada por grandes causas de corrupción. Y también considerando la creación de juzgados, creemos que hay una contradicción, porque si lo que se quiere ir al sistema procesal acusatorio, en donde el juez y el fiscal son los que llevan la investigación, pero se desdoblan las funciones, el juez es un mediador del proceso, pero es el fiscal quien investiga y quien está a cargo de la acusación, hay una contradicción, porque lo que se crean son más juzgados pero menos fiscalías, y al mismo tiempo hay una falta de distribución en la creación de cargos y de juzgados, porque se crean extraordinariamente más cargos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires que en el resto del país, y eso de alguna manera también nos hacen presumir de que es una reforma judicial en donde los esfuerzos y el foco están puestos en Comodoro Pi, y no atiende a las necesidades de fondo que, como muy bien decías, para nosotros es que haya creación de juzgados federales en el resto del país, porque eso tiene que ver con el acceso a la justicia y con una mejor justicia, pero sigue siendo una propuesta completamente
desequilibrada en cuanto a proporción de población y de territorio. Diputada, por un segundo y para despedirla, la llevo a un terreno donde, bueno, se necesita y mucho trabajar. Ustedes presentaron un proyecto junto con otros diputados del bloque, el presupuesto para la ley de humedales, presupuestos mínimos para la conservación y protección y uso racional. ¿Cómo cree que va a seguir esa discusión en este contexto? La verdad que creemos que la discusión va muy bien. El miércoles pasado iniciamos en el marco de la Comisión de Recursos Naturales el debate con referentes y representantes de comunidades académicas, de ONGs, fundaciones relacionadas a la protección del ambiente, y esta semana seguramente vamos a tener representantes del sector productivo. La discusión se viene dando en un marco de respeto, de tolerancia y muchas iniciativas, y que acordamos muchas de las iniciativas en los conceptos, en las definiciones, en también la necesidad de hacer un inventario nacional a cargo de la Autoridad de Aplicación Nacional en coordinación con las provincias. Sí. Y también, en ese sentido, nosotros que, bueno, pertenezco a la provincia de Santa Fe y hoy somos víctimas de las quemas indiscriminadas que se están haciendo en el delta del Paraná, un humedal que es compartido jurisdiccionalmente con Entre Ríos, con Buenos Aires y, bueno, la provincia de Santa Fe, pero son los rosarinos los que hoy están viviendo las consecuencias de las quemas. Esto nos dio una ventana oportunidad para poner en la agenda nuevamente el debate de la ley de humedales tan necesario, que tuvo sus intentos en el 2013, cayó su estado parlamentario, se volvió a presentar en el 2016, cayó nuevamente su estado parlamentario, sí. Y hoy nos encontramos en un contexto favorable de debate. Bien. Y creo que estamos muy, muy cercanos a poder concretar una ley de humedales, porque existe otro escenario propicio en donde las posiciones fundamentalistas sobre el tema me parece que no son las que predominan, sino que todos tenemos una postura equilibrada donde entendemos que el desarrollo productivo va de la mano con la protección del ambiente, que cualquier proyecto tiene que cumplir con el triple impacto, tanto del equilibrio ambiental, social, como económico. Y este es un proyecto que va en ese sentido, que trata de ampliar las miradas, que trata de recoger los obstáculos por los cuales no se ha podido aprobar durante todos estos años, y que también logramos articular el desarrollo productivo equilibrado con la protección al ambiente. Exacto, que era la principal queja, pero es otro escenario, es otra época también, ¿no? Muy propicia para que estos temas tengan el protagonismo que tienen que tener. Así que éxitos con eso, diputada. Le agradecemos enormemente su tiempo aquí en DTV. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un gusto haber conversado esta tarde. Gracias, Jimena. Hasta luego. Bueno, cambiamos de tema. Nos vamos a una comisión que desde hace ya un tiempo, todos los lunes, viene debatiendo qué va a pasar con nosotros el día que nos jubilemos, cuánto vamos a cobrar, porque están justamente debatiendo la nueva fórmula jubilatoria. Dani. Bueno, ayer hubo una nueva reunión, se vienen reuniendo todos los lunes, ya lleva más de 10 reuniones, sí. Y ahí se está tratando de evaluar cómo hacer una nueva fórmula jubilatoria. Vamos a volver un poquito para atrás. En diciembre, con la llegada del nuevo gobierno y la emergencia económica, se suspendió la fórmula de movilidad jubilatoria con la promesa de elaborar una nueva. Llegó la pandemia, llegaron las complicaciones y eso quedó postergado, se dieron los aumentos por decreto, y ahora se está esperando a ver cuándo se va a elaborar una nueva fórmula. Ahora queda un poquito en stand-by el trabajo de la comisión, porque anoche el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, ya confirmó que el próximo aumento jubilatorio en septiembre va a ser por decreto. Así que alguna posibilidad que se estaba charlando de llegar, el gobierno había especulado que en septiembre por ahí había fórmula, los tiempos parlamentarios indican que no. Así que esto se va a trabajar recién hacia fin de año, en noviembre puede ser que surja, que llegue al recinto la nueva fórmula jubilatoria para ponerla en práctica a partir del 2021. ¿Se está tomando en cuenta mucho la inflación con respecto a esto dentro de esa fórmula? Sé que están trabajando desde distintos lugares. Bueno, ayer hubo dos invitados en esta comisión que preside Marcelo Casareto. Es una comisión mixta. La idea es tratar de ver cómo que no pierdan el salario de los jubilados. Sí. Entonces, ¿cómo lo actualizamos? Lo actualizamos por la inflación, por un índice de salarios. Entonces ahí se estuvo trabajando. Ayer estuvieron invitados el exdiputado nacional Juan Carlos Díaz Roy,
especialista en temas previsionales. Exacto, fue titular de la Caja de Previsión de Formosa. Y también estuvo Juan Carlos Paulucci, que fue secretario de Seguridad Social durante el gobierno de Macri. También ahí, generalmente cuando hay invitados, viene alguien que estuvo por un lado y otro que se identifica con la oposición. Ahí hubo algunos cruces, pero también hubo consenso. Por ejemplo, el señor Díaz Roy habló de que no le disgustaba del todo la fórmula que estaba hasta este momento, pero tratando de hacer cambios. Así que bueno, así van a continuar todos los lunes. Ahora el lunes que viene es feriado, por lo tanto van a seguir el próximo martes con invitados y tratando de llegar hacia un proyecto de consenso para trabajarlo. La idea es que al ser un proyecto que tiene que ver con las jubilaciones, con la recaudación, que salga por consenso. Claro, pero bueno, está en este momento que está muy convulsionado el Congreso, así que está también en el mismo juego. Pero esta comisión es como la de mujeres, van despacito, tienen como su propio clima, ¿no? Lo que pasa es que hay que recordar que la última reforma previsional fue una reforma muy cuestionada, muy criticada, hubo represión de hecho en las inmediaciones del Congreso, hubo una convocatoria a un paro nacional, no fue fácil la resolución de esa fórmula jubilatoria que tiene a muchos de los que apoyaron en ese momento como oposición, hoy en el oficialismo, y también de muchos de los detractores de esa fórmula hoy son parte del gobierno. Así que lo que me parece que están buscando es acercar posiciones a partir de las miradas también de muchos especialistas internacionales en la idea de encontrar algún lugar de acuerdo entre los índices inflacionarios, los índices salariales, que son donde cuánto de cada uno de esos índices se usa más para medir o no el impacto del aumento, ¿no? Si se habla sobre o se trabaja sobre la inflación que aumenta mucho más rápido que eso el de índice de los precios. y además, salario. Además, Karin, están los tiempos políticos, ¿no? Que la parte previsional se lleva una gran porción del presupuesto nacional, gran porción. Y ¿por bueno, no decir la mayor? La mayor. La mayor. La mayor entre... Es lo que más se gasta. Sí, sí, y el 60%... si te pregunto del fondo que la negociación se viene difícil, se tenga que presionar sobre ese lugar, ¿va a condicionar la discusión acá? El ministro de Economía, Martín Guzmán, acaba de admitir que una vez que se cerró el acuerdo con los bonistas, tiene que empezar la negociación con el fondo y que el fondo siempre plantea 2 o 3 ítems. Uno de ellos es la parte previsional, es decir, si va a haber ajuste o no en la parte previsional. Estará en el gobierno en ver cómo negocia eso. Mientras tanto, esta comisión funciona en paralelo y mientras tanto, el 15 de septiembre tiene que presentar aquí el presupuesto nacional para 2021. Todo eso está todo engamado, ¿no? Tranquilos, porque hay tiempos y lugares para todo. Hay un tema fundamental, que es aborto, que estas últimas horas tomó como fuerza. ¿Se trata? ¿Quiero sí o no? No, no. Ella lo va a contestar. Amanda Alma, después de la pausa. Volvemos enseguida. Al virus lo frenamos entre todos. 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 En resumen, estos son los títulos. La Cámara de Diputados le dio media sanción a la ampliación del presupuesto 2020. Se eliminó el artículo que modificaba el IVA de la leche. La Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano debatió el proyecto en medio de los incendios en el delta del Paraná. 600.000 kilómetros cuadrados de humedales. Sí, además el beneficio que tienen los humedales para todo el territorio por el tema de inundaciones. Digo, hay un montón de factores por los cuales hay que protegerlos. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Este sos vos. Hoy decidiste no quedarte en casa y pusiste en riesgo de contagio a 3 personas más. Ahora Juli, Fabi y Rubén tampoco se quedan en casa y pueden llegar a contagiar a 3 personas más cada uno. Esa es la forma en la que crece la famosa curva de la que todos hablamos. Quedándote en tu casa,
evitas contagiar a muchas de estas personas y la curva baja. Así nos permitís preparar el sistema sanitario para atender a los contagiados y contagiadas. Quédate en tu casa. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Momento de la comunicación del día. Es una reunión informativa, en principio, para empezar a charlar, para ir viendo qué ejes deberían incluirse en una ley nacional contra la violencia institucional. El Delta del Paraná se incendia. La situación es alarmante. Nosotros no queremos que dejen de producir, queremos que sean respetuosos del medio ambiente y que se eviten estas quemas masivas de pastizales. Una ley de protección de humedales. Humedales hay a lo largo y a lo ancho de la Argentina. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Buenas tardes, tenemos un montón de cosas para contarles. Comentamos en este momento que en nuestro país se amplía la modalidad de confirmación de caso de coronavirus. Los casos se confirman a través del laboratorio o a través de los parámetros clínicos y epidemiológicos. Hay 160 ensayos preclínicos que se están haciendo para ir probando distintas vacunas. ¿Qué buscamos con la vacuna? ¿No? Es esa pregunta. La realidad que lo que buscamos es un efecto inmunogénico. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Durante todos estos días habrás escuchado que queremos achatar la curva. ¿Pero qué significa? Que estamos tomando las medidas necesarias para que los contagios en Argentina no se produzcan todos al mismo tiempo. La cuarentena obligatoria es la única forma que tenemos de bajar la cantidad de contagios y evitar que todos nos contagiemos a la vez. Así, mientras más chata sea la curva, mejor va a poder reaccionar nuestro sistema sanitario. Por eso insistimos tanto para que te quedes en tu casa. Quédate en casa. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Charlando todos los temas que se están analizando en comisiones y que están también en las tapas de los diarios y los portales, porque lógicamente tiene todo un impacto. Lo que socialmente o en redes sociales se habla en las declaraciones que después tienen nuestros políticos, nuestros diputados. La cuestión aborto empezó a resurgir. Sí, porque el domingo se cumplieron 2 años de la no sanción, digamos, de la votación en contra que hizo el Senado de la Nación, en verdad el sábado 8 de agosto, y empezó a circular en los medios de comunicación otra vez la pregunta sobre el proyecto, ¿no? Es una promesa de campaña, es una promesa el 1 de marzo, día en que se inauguraron las sesiones ordinarias, luego apareció la pandemia y el aislamiento y la nueva disposición dentro del Congreso con las sesiones remotas y mixtas. Hay un panorama donde no es muy propicio, parece, para el oficialismo presentarlo todavía. Desde la oposición se viene fustigando bastante, ¿no? La hemos escuchado a la diputada del PLA en muchas reuniones de la Comisión de Mujeres y Géneros hablando y solicitando el envío del proyecto para empezar a discutirlo. Recordemos que en el 2018 hubo un montón de audiencias, hubo 4 meses de audiencias públicas, tanto en diputados como en Senado. Más de 1.500 personas pasaron por este Parlamento para dar su opinión a favor y en contra del proyecto. Y bueno, y obviamente es tiempo para recordar un poco lo que pasó en ese contexto, ¿no? No se llegó justamente a aprobar el proyecto del aborto por muy pocos votos en el año 2018. Fueron 6 votos de diferencia y en ese sentido también se pone nuevamente sobre la mesa que la renovación del Senado fue solamente 1/3 y una gran mayoría de los que renovaron sus bancas estaban a favor del aborto, así que hay un nuevo panorama. Lo que no se sabe es qué va a pasar, si finalmente va a llegar ahora, mañana, pasado o cuándo el oficialismo. Hoy el presidente de la Nación estuvo hablando en Futurock, en una radio en la ciudad de Buenos Aires, y planteó que con el contexto de la pandemia le resulta difícil a él someter al Ministerio de Salud a trabajar un proyecto donde justamente tiene un rol protagónico.
está, bueno, justamente lo que tenemos que poner sobre la mesa es qué panorama hay hoy con los diputados y senadores que se renovaron, ¿no? En diciembre cambió la mitad de diputados, en Senado cambió un tercio. Sí. Los números, repasemos un poco, el año pasado, en el 2018 fueron 129 a favor, en la Cámara de Diputados, 125 en contra y 3 votos que, bueno, no se pudieron contar, ¿no? Algunos porque no estaban, otros porque estaban suspendidos los diputados en ese momento. Así que el panorama en ese momento que se ganó la elección, digamos que se aprobó la media sanción con 3 votos de diferencia, hoy es otro el panorama. No está definido porque hay muchos diputados que todavía no han manifestado su posición públicamente en una estrategia en marzo que era inminente la presentación. Entonces, desde las organizaciones que vienen, bueno, siguiendo muy de cerca el debate por la despenalización del aborto, hay que recordar que es hace más de 15 años que se viene discutiendo en este Congreso, que hubo en el 2013 una posibilidad de darle una discusión también dentro de la Comisión de Legislación Penal, que finalmente no se consiguió el dictamen. Bueno, un recorrido y un derrotero bastante importante. Los números hoy te podría decir que habría 120 diputados que hoy tienen sus bancas, que están ocupando sus bancas, que ya se manifestaron públicamente, muchos de ellos ya votaron a favor en el 2018. Hay 99 de aquellos que en su momento habían votado en contra, que todavía mantienen sus bancas, y unos nuevos que han ingresado, que se han manifestado en contra. Y hay todavía alrededor de 36 que no se han manifestado públicamente y que aparecen como indecisos, ¿no? Esa forma también de hoy no especular o no decir cuál es su posición en un debate que ya está más aceptado socialmente, ¿no? Ni hablar. No, es como lo de la cuestión de la ecología. Es otro el escenario. Exacto. Se habla, y después del gran debate de hace 2 años, ya hay tanto material también como para argumentar y para entender. Más allá de que muchos lo quieren llevar a una cuestión privada. No quiero dejar pasar, porque es la contraparte. El domingo pasado hubo toda una marcha de unas 200 organizaciones pro vida celebrando un día internacional al respecto, y por eso también a tono con aquellos que están a favor de la futura ley. Esperemos que salgan, otros esperarán que no, pero lógicamente el país necesita y tener una discusión, porque es, al menos a mi entender, una cuestión de salud pública, más allá de la cuestión personal, íntima. Acá hay personas que mueren por no tener los mismos accesos que otras sí tienen al aborto clandestino, y esto sucede, y es salud pública, es protección de la salud pública. Por eso parte de los argumentos del oficialismo es que en un contexto donde el Ministerio de Salud está tan demandado por atender los efectos de la pandemia, no saber cuándo va a haber una cura, cuándo va a haber una vacuna, hace que no sea el tema prioritario. Pero así todo hay que dar algunos datos importantes. También hay que reconocer que las atenciones de la sociedad civil, las líneas telefónicas de información sobre interrupción del embarazo medicamentoso a través del uso del misoprostol siguen vigentes, y durante la pandemia han atendido muchísimas llamadas. Son organizaciones no gubernamentales. La última reglamentación que se hizo fue en la Ciudad de Buenos Aires, que hubo cuestionamientos porque se introdujo la objeción de conciencia, algo que no estaba dentro del protocolo anterior de que había sido... la legal, interrupción legal del embarazo, que hoy por hoy corre. Que es una por la ley. Que tiene que ver con las 3 excepciones, ¿no? Que tiene la ley hoy para autorizar el aborto, que tiene que ver con la violación, que tiene que ver con el estado de la salud de la persona gestante, y también tiene que ver con los contextos de abuso sexual y violación. Ahí está habilitado, permitido. Hay una acordada del 2012 que también lo... ¿Y cómo vienen las denuncias en época de cuarentena con respecto a la aplicación? No, en ese sentido también hay que dar cuenta que el gobierno de la provincia de Buenos Aires hizo una compra muy importante de justamente la medicación que se utiliza, que no solamente es el Oxaprost, que es de una de los laboratorios Beta, sino del laboratorio Fernández, que es además producción pública de la provincia de Santa Fe, que está habilitado, y hizo una compra para garantizar la interrupción legal del embarazo justo previo a la pandemia. Lo que quiero decir con esto es que los ministerios de salud de las provincias están tratando de garantizar el acceso al aborto legal que hoy existe en la Argentina, y el Congreso debe este debate que sin duda hoy, por más que se planteen algunas conflictos o enfrentamientos entre algunos sectores, se pueda plantear justamente la necesidad de avanzar. No sabemos cuándo lo va a presentar, pero el presidente hoy volvió a decir y a ratificar que tiene la voluntad de que, ni bien se den las condiciones, el proyecto está aquí. ¿Qué tal, diputada López? ¿Cómo le va, Jimena? Buenas tardes, Karin Cohen la saluda.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están ahí en el piso? Todo bien, fenómeno. Bueno, hablando de este tema, hablando de aborto, de la posibilidad de que llegue en un contexto delicado de pandemia y un contexto delicado también con la oposición. ¿Qué opina, diputada? Sí, en realidad el tema de la legalización voluntaria de la interrupción del embarazo es la gran discusión que se viene dando desde hace ya más de 2 años a nivel formal en los recintos y desde hace más de 15 en las calles. Entonces, me parece que yo siempre digo lo mismo, no es aborto sí, aborto no, es elegir entre que algo sea clandestino o que no lo sea. Entonces, cuando nosotros decidimos legalizar la interrupción voluntaria de un embarazo es para que sea una política sanitaria. No van a abortar más mujeres, simplemente quienes elijan hacerlo puedan asegurarse las condiciones de sobrevida y que puedan dirigirse a un hospital público. Nada que esté en la clandestinidad está bien. Diputada, ¿qué tal? Daniela Mosetic la saluda. Le quería consultar, digamos, ante esta posibilidad de que se postergue el tratamiento, que por ahí no sea el momento de tratarlo este año, ya quedan realmente 4 meses de tratamiento legislativo ordinario. La posibilidad de pasarlo para el año que viene, hablando de un contexto electoral y que se sabe que no es muy difícil reunir a las cámaras, llevar el trabajo y los debates. ¿Cómo lo ve la posibilidad de que en el 2021, en un año electoral, se trate este tema? En principio ayer, estuvimos escuchando un informe, Alberto dijo que no sabía si este año se iba a tratar en el recinto, el año que viene sinceramente nos parece complejo también el contexto, creo que hay que tener las esperanzas, aunque sea en diciembre, en una extraordinaria, como decíamos ayer con algunas compañeras de otros partidos, y aparte porque... Extraordinarias, o sea, la posibilidad de este año por ahí, si se da la posibilidad, una vez que se levante la cuarentena, charlarlo, aunque sea más adelante. Bien. La idea es insistir en charlarlo más adelante y no llegar a fin de año y empezar las ordinarias del año que viene sin haber dado tratamiento al proyecto. Claro. De hecho, Vilma Ibarra, en un vivo que hicimos, dijo que la idea es, cuando retome esta nueva normalidad, ver si podemos dar tratamiento al proyecto. El tema es que realmente la pandemia ha arrasado con todo y también la discusión es compleja ahora, hoy por hoy, porque es una discusión que se ganó en las calles. Entonces, hay que volver a rearmar todo lo que es la militancia de un proyecto que lleva en serio más de 15 años en las calles. Diputada Mariana Spesapri, la saluda, buenas tardes. Mi pregunta va más relacionada con el tema del aborto, pero más relacionada al funcionamiento de la política. ¿Cómo hace un diputado como usted, que está a favor de este proyecto de ley, para influir en el Poder Ejecutivo? Es decir, usted quisiera que se trate mañana esta legislación. ¿Cómo hace una diputada para influir en ese tipo de decisiones? En principio, yo insisto siempre de que debemos darle tratamiento porque es una demanda social emergente que dio lugar al movimiento de la tercera ola del feminismo, uno de los movimientos más grandes que ha tenido Argentina, y que hay que darle respuesta en clave de salud sexual de las mujeres y disidencias, de cuerpos gestantes, por el hecho de que es un reclamo, y no es un reclamo de que porque es un reclamo hay que darle una respuesta, porque se muere gente en esto. Ese es el tema. Y más allá del contexto de la pandemia, en la pandemia hubo personas que tampoco quisieron gestar y que se vieron obligadas a pelotear por todo el sistema para poder conseguirlo. Escuchaba a Amanda hablando del misoprostol. Las redes del Socorro Rosa han hecho un trabajo extraordinario, pero al ser una política de Estado, dejaría poco margen a la opinión del funcionario o la funcionaria de turno. Ayer justamente escuchaba algunas argumentaciones que va a tomar conocimiento, un informe de un organismo internacional que hizo sobre específicamente aborto en Argentina. Tenemos grandes fallas. Los protocolos per se no resolvieron las cuestiones en los territorios. La objeción de conciencia es la gran mentira del modelo sanitario hegemónico, de decir que no lo hacen porque están en contra de su conciencia. La objeción de conciencia implicaría no hacerlo ni en lo público ni en lo privado. Hay que poner de relevancia qué tipo de cuestiones queremos y dejar de decir que estamos defendiendo el derecho a la vida. No es el derecho a la vida lo que estamos atacando la clandestinidad, una industria millonaria. Porque esos nenes que dicen defender, la gente que defiende el derecho a la vida, después de nacer no le importan a nadie.
Diputada, en ese sentido, ¿usted considera que quienes están en contra del proyecto, que hay alrededor de 100 diputados, que muchos renovaron sus bancas, muchos vienen ya de la posición sostenida desde el 2018, que argumenten justamente que el contexto de la pandemia tampoco da para el debate? Digo, hay posibilidad porque la normalidad no se sabe cuándo llegará, no vamos a augurar sesiones presenciales por bastante tiempo. ¿Cómo resolverlo en definitiva, no? Porque el oficialismo, el Ejecutivo dice, bueno, no es el momento. Quienes están en contra dicen, no es el momento. Llegamos a este lugar, la situación nunca se presenta como la adecuada. Ya hubo un proceso muy profundo hace 2 años, de mucho debate. Ahora realmente pasa a ser un trámite más que otra cosa, ¿no? El debate se dio con mucha contundencia hace 2 años. ¿Cuánto pudo haber cambiado? Sí, en realidad hubo un reingreso nuevo en la Cámara, que por ahí hay que volver a hacer el recuento entre quienes militamos a favor del pañuelo verde y quienes no están a favor del pañuelo verde. Yo no sé si no es el momento. Seguramente Alberto, desde alguna lógica de militancia territorial, lo está pensando de volver a copar las calles, que también tiene que ver con una cuestión política. Yo como militante de la legalización te digo que para mí siempre es el momento. O sea, el presente, a ver, la nueva realidad, esto que están hablando de qué vamos a construir como nueva realidad, la nueva realidad está siendo. Yo no sé hacer futurología, me parece que si el año que viene va a estar todo tan liberado, no sabemos qué va a pasar tampoco con el virus. Me parece que es una situación compleja y tampoco hay que tenerle miedo a las discusiones que nos debemos como sociedad. Si algo puso de relevancia la pandemia es que como sociedad nos debemos muchas discusiones, no solamente la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, sino las situaciones de pobreza, las cuestiones de nuestras infancias, los abusos sexuales que llegan. Ayer hablábamos con otra de las compañeras, una criatura de 12 años en la cuna, encontrada con 7 meses de gestación, un embarazo producto de un abuso. Entonces, las discusiones que nos debemos son varias. Y ay, se cortó un toquecito. Ay, justo. Y sí, ahí estamos reconectando. Las discusiones que nos debemos son varias y es fundamental eso. Sí, es verdad. Porque que me gusta. Le dijo Alberto que lo quiere tratar mañana, se lo dejó claro, le dijo mañana si es posible. Y también me gustó eso, se habla de nueva normalidad o cuando salgamos, es ahora la nueva normalidad, estamos viviendo ahora, estamos discutiendo temas importantes ahora, esperamos querer volver a una situación en la que nos podíamos abrazar, sí, que los chicos vuelvan al colegio, definitivamente, pero el hoy, el presente es más que nunca lo que tenemos, y de hecho es lo único que tenemos, ¿no? Y retomando la argumentación de la diputada Jimena López, que plantea justamente la cuestión de la mortalidad, ¿no? Acá está planteando que tiene que ver con el principal argumento que tiene el oficialismo, quienes defienden también el proyecto de legalización del aborto, plantean justamente la cuestión de la salud pública y plantean justamente la cuestión de la clandestinidad, que la discusión es clandestinidad sí, clandestinidad no. Entonces, en definitiva, también allí habría como un lugar desde donde discutirlo. Ahora bien, la realidad es que el Ministerio de Salud tiene una carga extra de trabajo que es innegable, ¿no? Digamos, afrontar las incertidumbres de la pandemia lo ponen al Ministerio de Salud un objetivo, una centralidad que es realmente difícil de evadir en un contexto donde no se sabe bien qué va a pasar, más allá de que se tenga que hacer cargo de las interrupciones legales del embarazo que ya existen. A mí me quedan más preguntas políticas que, bueno, son difíciles de responder. Es decir, ¿por qué ahora reforma judicial y por qué aborto? Es la pregunta que le quería hacer ahora, para cambiarla de tema a la una diputada. pregunta política. Tiene que ver con los tiempos de la política. Y la segunda pregunta es, porque yo comparto con la diputada que hablaba recién, que decía que, bueno, se armó un colectivo feminista que puso la reivindicación en la calle y, obviamente, digamos, primero pasó a emparejar y después a ganar la discusión en los medios de comunicación, en el Congreso. Recordemos que aquí se votó favorablemente en la Cámara de Diputados. Ahora, ¿por qué se está esperando un proyecto del presidente? ¿Por qué no se empujan otro tipo de proyectos? Es decir, y también está relacionado con la política, ¿no? Epa.
con esa? ¿Por qué? ¿El proyecto Bueno, que hay? otro proyecto, Por eso, proyecto. yo tengo De entendido hecho, que sí. no fue proyecto del poder. Uy, No hay problema. del poder. ¿Más del piso? No se va. más del micrófono. No, digo, de hecho, cuando se trató en 2018 no vino un proyecto del Poder Ejecutivo, se trató de un proyecto de la campaña legal a favor del aborto. Entonces, por ahí también presionar o tratar de conocerlo, de saber qué dice, que es lo que todos queremos Si la saber. oposición no quiere tratar reforma judicial, menos que menos, ¿o no? ¿O como el aborto sería diferente, Amanda? Bueno, ¿Cómo es están las diputadas de la oposición con este tema? Yo lo sé, la por eso te lo oposición pregunto. con respecto a apoyar el proyecto de legalización del aborto. Sí. Dentro de los distintos interbloques tienen, cada partido político aporta una cantidad de votos a favor y una cantidad importante de votos en contra. Sí. Dentro Juntos por el Cambio mayoritariamente se han ¿Es a expresado favor? en contra. Ah, pensé No, que... mayoritariamente en contra No, Juntos claro, por el Cambio. estoy hablando, estoy cambiando, Aunque perdón. haciendo el análisis Sí. fino en cada uno de los partidos que lo integran, Sí, sí, en sí, sí, el sí. radicalismo son donde más votos a favor se aportan Se dentro entiende. de la Se entiende. coalición de Juntos por el De Cambio. lo que es la centro-derecha, se entiende. Ahora Sí, bien, también la realidad es que la centralidad del debate del aborto queda en evidencia que no es una de las más prioritarias, ¿no? Esto que decía justamente Mariano recién, se está discutiendo una reforma de la justicia federal tan fuerte y una cuestión que ya tuvo una discusión previa tan contundente que sería, como planteamos, justamente un trámite, porque ya hay muchos debates planteados. Bueno, la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mariano, hacé la pregunta que está la diputada ya conectada. A ver, ¿nos escuchás, Jimena? Sí, perfecto. Perfecto. Se cortó. Se cortó. Bueno, suele pasar. Mariano. Mi pregunta, acá charlando con las compañeras diputadas, era un poco por los tiempos políticos. ¿Por qué ahora tratar la reforma judicial y no tratar la ley del aborto? Siendo que la ley del aborto tiene mucha más masa crítica detrás que la reforma judicial. Me parece que tiene que ver con, por ahí, entender esto que dice Amanda. No sé si lo pondría, los conceptos a veces son complejos, ¿viste? Como prioridades. A mí me parece que en realidad la presión de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en la calle se gana. Hay mucha presión por fuera. Esto es otra discusión. Yo vuelvo a decir lo mismo. Yo no sé si hay un momento ideal para retrabajar la ley, porque es cierto también lo que dice Amanda, o sea, esta ley fue ampliamente discutida hace 2 años y no salió en el Senado, se tuvo la aprobación de diputados y diputadas y no pasó la Cámara de Senadores. Me parece que hay que ver qué está pensando el Poder Ejecutivo. También es cierto que la sanción del proyecto de interrupción voluntaria, que quieras o no, es algo que va a tener que trabajar en territorio, específicamente el Ministerio de Salud. Entonces, por ahí capaz que lo pueden evaluar en este momento como una cuestión más de la que se tienen que hacer cargo en este contexto específico de pandemia. No se han dado muchas explicaciones más que lo que escuchamos por boca del presidente. Diputada, la oposición hace un momentito, la tocaya suya de Santa Fe, decía, la reforma judicial no es tema prioritario. Al menos reforma judicial de la justicia federal, con todos los problemas que todos sabemos que necesita nuestra justicia, una reforma, pero no es prioritario desde ese lugar. ¿Cuál es su opinión y la opinión de Juntos por el Cambio, que se niega a tratar las distintas sesiones virtuales en general, si es que ese proyecto entra? ¿Es prioritaria la reforma, Jimena? Sí, a mí me parece que decir que nada es prioritario por el contexto del COVID-19 no deja de ser no sé si excusa es la palabra, pero a ver, Juntos por el Cambio no va a ser prioritario porque obviamente trastoca los intereses de lo que hemos vivido en Comodoro Pro, como le decimos nosotros. Por ahí me parece que tiene que ver con que para ellos no va a ser prioritario porque ellos en este momento tienen grandes implicancias dentro de las decisiones de la justicia federal. Yo sí creo que una reforma judicial es necesaria y sí es prioritaria. O sea, en este país hay muchas cosas prioritarias y creo que en la construcción de la nueva realidad también hay que definir cosas. Y en relación a lo que dice la gente Juntos por el Cambio de que no es prioritario cuando les tocan los intereses a ellos. Tampoco es prioritario las sesiones virtuales porque quieren tratar personalmente determinados temas.
acaban de avisar, tenemos otros compañeros con COVID positivo, tuvimos 5 compañeros diputados, digo compañeros porque la mayoría son varones. ¿Quién? Cuéntenos. COVID positivo, me parece que hablar de sesiones de sesiones presenciales es un acto de irresponsabilidad, es hacer venir a los compañeros y compañeras desde muy lejos para exponerlos a un debate que se puede llevar de la misma manera, con algunas otras características, de manera virtual. Diputada, acaba de decir que hay algunos nuevos diputados con COVID que se les diagnosticó, que les dio positivo. ¿Quiénes son? ¿Qué información nos puede compartir? No, yo no voy a dar nombres porque el mismo tratamiento, como personal de salud, es el mismo tratamiento que le doy a cualquier otra persona. Pero me parece que habremos tenido varios compañeros en su momento, cuando pasó también lo de la sesión presencial, en esa misma sesión presencial, que fueron algunos, sí, sabemos, fueron 4. Sí, 4 de la democracia, no sé qué, hubo 5 compañeros que dieron positivo. Entonces, no es que estamos exentos de nada, no somos una clase diferente a lo que vive nuestra ciudadanía. Eso nos pone... a mí que digan eso me da la sensación de que ellos viven otra realidad. Como no están en contacto con la gente, no saben ni lo que vive la ciudadanía. No tienen ni idea lo que implica hacer venir a alguien que se pueda enfermar, que pueda volver a su provincia y contagiar a sus familiares. Yo lo veo como un acto de muchísima irresponsabilidad. Y cuando le conviene subestiman la pandemia en esto de hay que volver a sesiones presenciales, y cuando no les conviene, como por ejemplo vamos a discutir la reforma de la justicia federales, esto no es prioritario porque estamos en pandemia. Utilizan todo el tiempo el escenario según la conveniencia de lo que ellos eligen discutir, y hay una cuestión que tienen que es una amnesia impresionante y respetuosa. Gracias, diputada, por su tiempo. La liberamos, le agradezco muchísimo. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamarme. Hasta luego. Hasta luego. No nos dijo. ¿Qué cosa? No nos dijo y no lo iba a decir, chicos, porque se sabe que hay una cuestión tan impresionante, no sé si lo notaron, porque bueno, yo creo que ya todos tenemos gente que conocemos que lo tuvo y no sabemos si nosotros lo hemos tenido como asintomáticos, pues venimos a trabajar todos los días. Si bien nos cuidamos y mucho y estamos así, ni bien salimos de acá, nos ponemos nuestros barbijos para circular por el anexo. Pero hay un señalamiento todavía y grande al que los tiene, si no es que está en el área de salud, es ¿a dónde fuiste? ¿Con quién te encontraste? Hay mucho de la investigación sobre la víctima, nuevamente. Sí, exactamente. Hay una presión grande ahí. Y bueno, y dijo, va a tener cola que acaba de decir. Pues ya vamos a averiguar quién se enfermó. Ya lo vamos a Son funcionarios, ¿sabes? Antes de que son representantes del Estado. Por eso necesitamos saber con propiedad. Y además también porque tiene que ver con que si tiene una relación con haber venido a la Cámara o no, si son también, personas claro, que se han contagiado, en contacto con la comunidad. Porque hay diputados, chicos, ¿no? que están viniendo a trabajar a Buenos Aires siendo de provincias. Exacto, los jefes de los bloques participan, por ejemplo, las reuniones de labor parlamentaria son presenciales. Claro. Algunas autoridades de la Cámara participan de las sesiones también, así que hay alguna mínima circulación acá los días que hay sesión, claro. Está bien. Y tuvimos 2 sesiones en 5 días, así que hubo circulación. Claro. Carambolas. Y también Buenos Aires está bravo. Arde Buenos Aires, sí, María. También es cierto que estamos en el peor momento de la pandemia, sí, ¿no? Los casos diarios que informa el Ministerio de Salud. Todavía no lo sabemos, es el peor momento porque sigue subiendo, aunque se ha mesetado. La noticia es que se ha mesetado o ha madurado. ¿Qué es esa palabra extraña? Ha madurado la curva en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué significa madurar? Que significa que está a punto de caer. Bueno. Claro, pero el ritmo de los contagios, como bien decía Mariano, el proceso lleva a que parte de la discusión también se dé aquí en la Cámara de Diputados sobre la continuidad de las sesiones y del protocolo de funcionamiento, sobre todo para darle legalidad a los debates. Los diputados se pueden juntar, pueden escuchar a los ministros, pueden escuchar a la sociedad civil, pueden hacer muchas tareas que tengan que ver con informarse sobre los temas que van a trabajar de fondo, pero no pueden de ninguna manera sesionar, ni dictaminar, ni ningún acto que ponga en juego el proceso legislativo. Correcto. Y eso es una clave fundamental porque estamos a muy poco tiempo, a un mes de que venga el presupuesto de la Nación, que siempre se lleva mucho tiempo de debate. Es un debate muy complejo, lo va a hacer en el contexto
de la pandemia, porque se va a tener que trabajar de forma remota inevitablemente, ¿no? En septiembre, 15 de septiembre, no va a haber posibilidad de que el virus esté controlado de ninguna manera. Pero no solamente todo es reforma judicial, que ni siquiera es un tema de diputados todavía, pero se está charlando en Senado. Hay temas muy importantes que ya se están trabajando acá, que estarían a punto de tener dictamen o necesitan ser trabajados para que sean ley o tengan media sanción. Mariano, ¿cuáles son esos temas? Bueno, vamos a hacer eje en los temas que necesitan ser tratados y que, bueno, por esta situación, por ahí van a postergarse un tiempo más, ¿no? A ver. Uno es, por ejemplo, la ley de emergencia de turismo. Ni hablar. ¿No? Es una discusión muy importante. ¿Por qué? Porque hay muchos operadores turísticos que quedaron en la lona respecto de todo lo que pasó con la Encima que pandemia. los vuelos no arrancan en septiembre. Los vuelos no arrancan, pensaba. los colectivos no funcionan, los trenes, ¿no? Todo lo que ya sabemos. Bueno, se están viviendo en base a ATP del Estado, digamos, y eso tiene un plazo, ¿no? Digamos, tampoco puede ser in eternum. Por lo cual ahí hay una discusión que tiene que ser saldada y que digamos, si no se renueva el protocolo de sesiones mixtas, va a ser muy difícil tratarlo en serio. Otro tema sobre el que quiero llamar la atención, Karin, es la ley de alquileres comerciales. Aquí se ha tratado mucho la ley de alquileres, pero que tiene que ver más que nada con la de vivienda. Bueno, pero ¿Alquileres tiene una ley? Para empezar. Alquileres tiene una ley, sí, ya ha sido tratada, sancionada y promulgada. Perfecto. Ahora, la parte comercial está sufriendo una devastación económica. ¿Por qué? Porque el comerciante que alquila no puede pagar el alquiler desde marzo, sobre todo si está cerrado de marzo. Claro. El propietario no puede disponer de ese local, es decir, que tiene que pactar una suspensión del pago por un lado, pero por el otro lado también una suspensión del contrato. Correcto. Todo eso tiene que ser legislado. Hay un proyecto de Juntos por el Cambio que presentaron Cristian Ritondo, Mario Negri y Maximiliano Ferraro, entre otros, para que se trate, para que se aborde. Bueno, esto evidentemente con una Cámara, digamos, en virtud del estado de parálisis no va a poder ser. Y hay números muy alarmantes, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires han cerrado el 22% de los comercios. Dios mío. Es decir, un poco más de 2 de cada 10 cerró durante la pandemia. No están más, cerraron las persianas y se fueron a sus ¿Esto me casas. estás hablando de negocios a la calle o también oficinas? Negocios comerciales. Negocios comerciales. Negocios comerciales. Las empresas se han ido reformulando, por eso se sancionó también la ley de teletrabajo. ¿No? Pero bueno, la parte comercial es fundamental. Bien. Y hay otras leyes que también están esperando tratamiento. Por ejemplo, el Senado aprobó la comisión investigadora de Vicentín. En diputados todavía no se trató. Y está pendiente de tratamiento todavía de presentación la ley de las grandes fortunas, que recién escuchábamos en un tape a uno de los diputados, a Leopoldo Moró, que nos decía que podría ser una variante de agregar una cuota al impuesto a los bienes personales y no tratarse como la creación de un impuesto nuevo. Él dijo que él prefería que fuera independiente, que fuera un proyecto que entrara solo, pero no dijo que eso era la estrategia oficial. Claro. Más allá de la reforma tributaria, planteó justamente porque una de las cosas que otro tema que tiene que entrar, reforma tributaria. Se había planteado en un momento la posibilidad de impulsar una reforma integral tributaria cuando se discutió la cuestión de la ampliación presupuestaria, cuando fue todo el debate sobre el precio de la leche, el IVA, si el 10,5, si el 22, bueno, toda esa discusión. Lo que dijo el oficialismo es que va a presentar un proyecto para ordenar la cuestión tarifaria y allí una de las posibilidades era este impuesto a las grandes fortunas. Por otro lado, también se plantea que sea una modificación de impuesto a los bienes personales, que sería otra modificación diferente a estos escenarios que se están presentando. Claro, son muchas las cuestiones que necesitan. Sí, María. No, digo, el tema de fondo es que hay un montón de temas para tratar y que no estaría bueno, no sería una buena señal a la sociedad paralizar un poder del Estado por una discusión política. Sobre todo porque hay temas que esos temas sí tienen consenso. Es que, claro, que puede ser, por ejemplo, sobre todo la ley de la emergencia turística puede ser un gancho para tratar de cerrar o acercar posiciones con la oposición, porque hubo mucho interés, sobre todo de Juntos por el Cambio, para avanzar con esto. Entonces, pero no querían emergencia turística el oficialismo. Emergencia no. Emergencia no, la palabra no. Para algunas cosas emergencia sí, para algunas cosas no. Bueno, ponerse de acuerdo en lo semántico y resolver el tema. Me parece que
ese es el camino. Sí, sí, seguro. Bueno, muchas cuestiones entonces. Bueno, alquileres, emergencia turística, grandes fortunas y esta negativa. ¿Cómo la ven frente a estos cruces que estamos teniendo tan maravillosamente democrático en este programa de escuchar una voz y otra, ¿no? Oficialismo, oposición, incluso partidos más chicos, hoy sacamos a alguien del partido provincial, de socialismo. ¿Cómo lo van a ir llevando? ¿Van a llegar hasta un punto de tensión total o está bien, ok, tratemos estos temas que son de consenso? Estos, sí, tenemos sesión la semana que viene. Me parece que... Y si meten de reforma judicial o cualquier otra cosa, nos levantamos y nos vamos. Nos desconectamos. Me parece que se enfrió un poco la cuestión, esta estrategia de tener una semana con sesiones informativas, con comisiones informativas, trayendo a los ministros. En un par de días viene el ministro Catopodis, que ayer hizo anuncios muy importantes. Claro. También va a venir el ministro de Desarrollo Social. La presencia de ministros del Ejecutivo que vuelven por segunda o tercera vez, me parece que también es una forma de enfriar un poco la cuestión. Vienen de 3 sesiones juntas muy intensas. Sí. Están viendo ahí un poco que es inédito. Me dicen, ¿no, diputada Madsen? Inédito que sesionen así, con leyes tan importantes, pero el parate se avecina, según ustedes, o esto va a seguir. Arranco por acá. Diputada, ¿cómo va? Muy buenas tardes. Karin Cohen la saluda. Ay, se me quedó congelada. Bueno, porque le queremos preguntar también por la cuestión aborto, que es fundamental y también se está hablando por estos días. ¿No? No, Amanda. Bueno, ahí también hay una cuestión respecto a lo que estábamos hablando recién, ¿no? La estrategia de la oposición, que está clara, es demorar. Ahora, la pelota quedó picando del lado del oficialismo. Claro. ¿Qué va a hacer el oficialismo para traer a la oposición a que efectivamente acepte tratar algunos temas, ¿no? Bueno, esa es la construcción de confianza de la que hablábamos antes, o lo que hablaba recién Daniela de los proyectos ganchos, es decir, los proyectos en los que haya consenso. Me da la impresión de que es un tema para madurar y por eso lo que decía Amanda recién, bueno, esta semana se enfrió un poco, yo te diría se paró un poco la pelota para ver cómo se puede retomar la actividad y que haya un consenso, sobre todo respecto del funcionamiento, porque me parece que ni el oficialismo ni la oposición pueden dar la imagen de que se va a paralizar una Cámara del Congreso. No, tal cual, porque la imagen sería pésima y ellos lo saben y mucho. Porque por ahora no hubo lo que no hubo es convocatoria formal, pero por supuesto que están teniendo vínculos entre el oficialismo y la oposición, algunos interlocutores que suelen tener contacto informal. Pero chicos, se está trabajando, venimos recién de una comisión, hay planeadas otras para el resto de la semana, ahora me van a contar por dónde viene un poco la agenda. Digo, en el intento también por destrabar esta situación del famoso protocolo. Hay algunos contactos y están charlando. Esta semana me parece que va a ser un poquito, van a dejar de cantar las posiciones. Como los matrimonios, como dicen, hoy no hablemos, mejor. Cada uno en su tiempo. Dame mi tiempo, porque esto, si hablo ahora, te vas. Me parece que cada uno va a su rincón. Se separaron un poquito los que están peleando y van a dejar a ver que cada uno madure su posición. Y también el rol que van a jugar los partidos o los bloques minoritarios, pero que tienen un rol fundamental, ¿no? El rol que tiene Graciela Camaño, con sus discusiones también, la protagónica que es también. Gran rol el de Camaño de este último tiempo. Claro, y ella con toda la discusión con respecto a lo judicial, a la oportunidad de la política, es una gran tiempista, podemos decir, entonces va a tener un rol fundamental. Y Ramón, que también es el otro diputado que... Ramón que siempre sale con Melina, me voy a poner celosa, Atención. Que tienen ahí un rol fundamental, ¿no? También para acercar posiciones, porque también tienen su diálogo con la oposición. La oposición también necesita de estos otros diputados que no son el oficialismo para sacar proyectos cuando están interesados. Igual recordemos que vienen medio heridos porque hubo una sesión en minoría donde no juntaron a todos los diputados, a los 129, hace ya un mes, pero allí estuvieron algunos presidentes de estos bloques. Por eso hay que ir viendo un poco paso a paso, día a día, minuto a minuto, cómo viene la relación. Está bien. Bueno, esta semana, ¿qué se espera? Lo de Ley de Humedales, van a estar trabajando. La Comisión de Obras Públicas también. Bueno, no hemos hablado, y es uno de los temas que después, en algún momento, sí lo vamos a tratar con amplitud y preguntar a los diputados acerca del plan de desconcentrar la economía. Es un proyecto y una iniciativa del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y de otros diputados también del oficialismo, que es llevar
a que esta economía pueda crecer a través de grandísimas obras viales, energéticas, que tiene que ver con hídricas también, según la zona del país que sea, las grandes obras que van a facilitar primero el trabajo de miles de argentinos y por supuesto responder a necesidades fundamentales que tiene el país. Y desconcentrar, ¿para qué? Para que la gente pueda salir. Y más ahora, donde Grabois dijo que la gente va a empezar a tomar tierras porque se tiene que desconcentrar del lugar de hacinamiento en el que están, por supuesto por pobreza y por necesidad económica. Una de las cosas que dejó el COVID o que trajo el COVID también es la radiografía de la realidad, ¿no? Y la cuestión justamente de la crisis profunda que hay en Argentina con respecto al hábitat, a la vivienda, pero también a los aportes que tiene que hacer el Estado para garantizar el desarrollo inmobiliario. No solamente son los proyectos de construcción de casas, sino también es la energía, las cloacas, el agua, que eso lo debe proveer las empresas que están concesionadas en definitiva por el Estado. Un poco se empezó a hablar cuando vino la ministra de Hábitat hace 2 semanas atrás sobre el plan de viviendas que quiere impulsar el Ejecutivo. El jueves viene a esta Cámara a las 15 horas el ministro de Producción, Gabriel Catopodis, que acaba de anunciar un programa para que todo el desarrollo que se tenga que hacer de infraestructura nacional, también las cooperativas tengan un lugar y las cooperativas que promuevan la inclusión de mujeres, mejor performance para poder acceder a este tipo de trabajos. Así que seguramente nos vamos a enterar un poco más en detalle cuáles son los planes para estos programas que hay desde el Ejecutivo Nacional para impulsar el trabajo, que muchos tienen que ver con la obra pública. Y también tiene que ver con la comisión que estuvimos hablando hoy también, de cómo insertar las cooperativas, las mutuales, las organizaciones no gubernamentales en todo esto de generar trabajo. La semana que viene servicios. nos adelantaron, sigue ONGs, siempre digo, este país está de pie en gran parte gracias a las ONGs, que donde no llegaba el Estado, ahí estaban, ayudando y armando y rearmando, y muchas de ellas de forma solidaria. Bueno, ya sabemos de lo que estamos hablando. Claro, la hidrovía en el noreste, el corredor bioceánico, Vaca Muerta, son todos enormes proyectos en los cuales se les va a dar. Claramente. ¿El plan de 60 medidas ese de Alberto? ¿Eso? Se está construyendo. Falta un poquito de tiempo. Estrategia, dijo el ministro Guzmán. Nos regimos un poquito más por la urgencia. Por ejemplo, la ley de humedales es urgente. Es urgente. Se está quemando una porción del territorio argentino frente a Rosario, la zona de Entre Ríos. Es urgente. La ley del aborto es urgente. Están muriendo chicas todos los días. Es urgente la situación de la niñez. Es urgente la situación de la niñez. Bueno, otro de los proyectos que también nosotros hemos tomado aquí, que impulsan diputados del oficialismo y de la oposición, tiene que ver con el servicio público, con declarar de servicio público las conexiones de Internet, en relación sobre todo al contexto de la pandemia. Por eso hay muchos pequeños proyectos que lo que vienen es a clarificar un poco esto que decíamos, la realidad que ha tenido, que ha quedado sobre la mesa de la radiografía de la Argentina de las desigualdades. Más allá de los grandes proyectos, como también dice Mariano, que son estructurales, ¿no? Que ahí ya hay otros debates. Por eso es importante la renovación también del protocolo, porque permite que muchos de estos proyectos impulsados por los diputados lleguen al recinto porque hay acuerdos colectivos. Claro, exactamente. También va a estar el ministro Daniel Arroyo también. Ya, el ministro de Desarrollo Social también estuvo invitado en la ronda de ministros que vinieron en abril, cuando recién comenzaba todo el tema de la cuarentena. Ahora va a estar este viernes a las 11 el ministro también contando un poco cómo pararse frente a esta salida de la cuarentena o algún tipo de flexibilización y cómo separar a la gente y todo el tema de lo social. Bueno, esto da pie a pensar que en algún momento, si bien estamos en el peor momento de contar, al menos sentimos eso porque nuestros especialistas en salud lo dicen, la curva que si bien en Buenos Aires tiene esta maduración, se sabe que los casos están aumentando y la circulación social tiene y mucho que ver en esto. Entonces, tal vez sea la presencia de Arroyo o ciertos otros temas que se van ya incorporando económicos concretos a una salida que ya estamos teniendo. Bueno, esta semana se tiene que definir cómo va a seguir la cuarentena aquí en la región metropolitana, ¿no? Ciudad de Buenos Aires y conurbano. El 16. Entre jueves y viernes van a definir el presidente, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, y el gobernador Kicillof de la provincia de Buenos Aires. Por lo cual, los tiempos van coincidiendo. Da la impresión de que no habrá grandes aperturas, por lo cual también el reclamo para que haya sesiones presenciales
en forma completa es medio dificultoso de instrumentar. La única forma sería sacar a la Cámara de Diputados a un recinto más amplio. Pero son 257 diputados. ¿Cómo haces con la distancia social? Y mantener el protocolo que ya veo que estamos es muy volviendo a una estricto discusión que en el ya votar. charlamos ¿Se acuerdan? si lo hacemos en la Sí. Oficina del Arte, en el CCK, una discusión. En el Teatro Colón. En el Teatro Acá Colón, mismo, acá también, con los claro. palcos, decía un El tema diputado. son los traslados. Con los palcos, mismo en el recinto, ocupando los palcos. Pues. Uno cada 3. El tema es el traslado, ¿no? Hay que recordar esto justamente. Parte de lo que dicen los diputados es cómo movilizar a diputados que viven en lugares muy alejados de la ciudad y que tienen muchos problemas también a la hora de volver. Bueno, de hecho, muchos de los opositores dicen, somos diputados, lo hacemos, los que podemos hacerlo y después volveremos a cuarentena. Bueno, ¿están todos habilitados para tener una cuarentena fuera de sus familias? ¿O el Estado va a poner ese dinero para que estén en un departamento o en un hotel o lo que fuera? Bueno, son muchos interrogantes, ¿no? Más preguntas que respuestas tenemos. No, Edu Serenelini, ¿dónde estás, Rubio? Me gusta ese flequillo para adelante. Sigue el periodismo del Congreso con Eduardo y compañía. Chau, hasta mañana.